Personas que entran en las casas de otros por trabajo, ¿cuál es la cosa más extraña o inquietante que han visto? Estaba trabajando con una empresa de ingeniería y había una señora que se quejaba de una acumulación grave de humedad y agua en su departamento. Después de revisar todos los departamentos alrededor y ver que nadie más se quejaba, fuimos a investigar. Tocamos la puerta y en el segundo en que nos deja entrar nos golpea en la cara una pared de humedad. Era como estar parado en Vietnam en época de monzones. Hacía calor, estaba extremadamente húmedo y con solo caminar 1,5 metros ya estabas empapado. Empezamos la inspección y notamos que su alfombra estaba empapada en todas partes. Solo se escuchaba el squeeze mientras caminábamos. Llego a las puertas corredizas de vidrio que dan al patio y, sin exagerar, había hongos de 0,5 metro de altura creciendo desde la alfombra. El agua se acumulaba tanto en las puertas de vidrio y escurría hacia la alfombra que tenía un jardín de hongos de unos 3x3 metros. Resultó que la causa se encontró cuando abrí su closet. Su hijo había metido de contrabando una lavadora y una secadora una noche y las instaló en el closet sin tener plomería adecuada para la lavadora y absolutamente sin ventilación para la secadora. Así que toda la humedad de la secadora y la lavadora quedaba atrapada en el departamento. Tuve que arrastrarme por debajo del dúplex de una mujer para pasar un cable. En su sala tenía 4 perros en una jaula que estaba clavada al piso. Debajo del piso, en el mismo lugar, había estalactitas formadas por donde los perros habían estado orinando durante años. Otra vez fuimos a la casa de una mujer. Podías oler el horrible olor desde la entrada del garaje. Intentamos entrar por la puerta principal, pero nos dijeron que fuéramos por atrás. No podíamos entrar por la puerta de adelante porque estaba bloqueada por pañales usados. Luego avanzamos entre la basura hasta el baño, donde su esposo había desarmado la computadora en la bañera. La mayoría de sus herramientas estaban oxidadas y pegadas entre sí en el lavabo. Sin exagerar, había algo creciendo fuera del inodoro hacia el piso de ese baño. Había basura por toda la casa. Lo triste era que la mujer tenía un bebé ahí. Todo lo que podía decir era que estaba feliz de que el Estado le hubiera devuelto a su bebé. Me sentí incómodo en muchos niveles. Hace unos años estaba limpiando departamentos con una empresa local de limpieza de alfombras. Un día recibimos una llamada para limpiar una casa alquilada y nos dijeron que la puerta estaría sin llave y que podíamos entrar directamente. Al parecer los inquilinos se habían mudado y no habría nada que nos molestara mientras limpiábamos. Buen trato, pensé, no hace falta mover muebles ni nada. Cuando llegamos, mi compañero y yo abrimos la puerta y de inmediato nos golpeó un olor espantoso. Lo atribuimos a otro día caluroso y húmedo del verano de Iowa y no le dimos demasiada importancia. Nos pusimos los respiradores y empezamos a trabajar. Mientras yo estaba prerrociando las alfombras, iba abriendo todas las puertas para ver si había alfombra adentro y si necesitaba limpieza. Abrí un closet y casi me caigo del susto. Tirada en el piso frente a mí había una cabeza de cabra, con un olor insoportable. Obviamente salí corriendo mientras mi compañero me miraba y decía ¿qué demonios te pasó? Muy tarde, yo ya estaba afuera respirando aire fresco como si fuera lo más valioso del mundo. 2 segundos después él estaba a mi lado, pálido como un fantasma. Yo era gestor de casos para adultos con discapacidades del desarrollo. Tenía un cliente con una discapacidad cognitiva de moderada a grave que vivía solo en su propio departamento. Un día, cuando fui a verlo, llamé a la puerta principal y abrió un hombre diferente. El hombre que abrió empezó a hablarme frenéticamente sobre mi trabajo, el dinero, los bancos, se veía sin hogar y drogado. Mi cliente estaba tirado en el sofá, sin moverse ni hablar. Después de unos 10 minutos tratando de averiguar qué demonios estaba pasando, escucho que alguien entra por la puerta trasera del departamento. El primer tipo va al dormitorio y lo oigo discutir con el hombre que entró por la puerta de atrás. El primer tipo sale e intenta decirme que solo era la televisión, justo cuando el segundo hombre sale del dormitorio caminando detrás de él. Empezaron a preguntarme si podía llevarlos al banco, yo salí de ahí de inmediato. Le dije a mi cliente que me llamara a la oficina. Llamé a la recepción de los departamentos para avisarles lo que estaba pasando. Llamé a la policía para hacer un reporte. Al día siguiente llevaron a mi cliente al cajero automático y lo asaltaron a punta de pistola, a pesar de todo lo que intenté hacer, sin poner en peligro mi propia vida. Pasé los siguientes meses ayudando a mi cliente a mudarse y a poner sus finanzas y todo lo demás en orden. Cuando estaba en la universidad, mi esposa y yo trabajábamos para una gran empresa de administración de propiedades, gestionando un complejo de departamentos de tamaño medio en un barrio algo problemático. Tuvimos muchas experiencias interesantes al entrar en departamentos, pero hay una que siempre contamos. Había una pareja muy agradable a la que no veíamos seguido.
pero cada vez que los veíamos eran muy amables y parecían completamente normales. Un mes vinieron a avisar que se mudarían. Durante su último mes allí, dejé un aviso debajo de su puerta diciendo que quería mostrar su departamento. Ellos vinieron a hablar conmigo, dijeron que tenían que limpiar un poco y me pidieron si podía esperar unos días antes de mostrarlo. El departamento justo arriba del de ellos estaba vacío y tenía exactamente la misma distribución, así que acepté. Una semana después alquilamos el departamento superior y ahora quería volver a mostrar el de ellos. Puse un aviso debajo de su puerta. Al día siguiente noté que la esquina del aviso seguía asomando por debajo de la puerta. No había visto a los ocupantes desde hacía unos días, así que entré al departamento. El olor era abrumador. En el piso había unos 10 centímetros de viruta de madera y excremento cubriendo todo. Cocina, baño, dormitorio, todo. Había jaulas en una habitación y varios libros sobre la cría de cuyes. Era repugnante. Tuvimos que desmantelar el departamento por completo, hasta dejar solo los postes de madera y el subsuelo. Después de las reparaciones todavía tenía un olor extraño. Los residentes dejaron las llaves en nuestro departamento en medio de la noche con una nota que decía perdón. Nunca volvimos a saber de ellos. Me temo que yo soy la residente que traumatizó a un técnico. Tengo un esqueleto anatómico de tamaño real, no es real, de la Checoslovaquia de los años 60 en mi departamento. Lamentablemente, como tiene 60 años, a veces necesita reparaciones. Esas reparaciones son un fastidio porque sus articulaciones están totalmente articuladas, así que necesitaba conseguir piezas específicas y su pie se cayó cuando mi sobrino intentó ponerle medias. Había pedido los pernos y herrajes para todo el esqueleto porque pensé en darle una limpieza profunda y todo había llegado. Así que lo desarmé y le di un buen remojo en la pileta de la cocina en uno de mis pocos días libres, el mismo día en que había reservado que arreglaran varias cosas de la casa. El técnico del detector de humo entró y vio una caja torácica extendida sobre la alfombra del living y un brazo barra diagonal mano del esqueleto sumergido artísticamente en la pileta de la cocina. Perdón, amigo. Una vez tuve que ir a una casa para instalar una computadora y debí haber sabido que sería malo cuando las indicaciones que me dieron me llevaron a una casa expropiada que las autoridades cerraron. Llamé a la clienta y le dije que la única casa en la dirección que me había dado era una casa expropiada, y ella me respondió que sí, que esa era su casa y que solo estaba un poco desordenada. El jardín, cubierto de montones y montones de basura. Absolutamente nada de césped, solo basura, a varios metros de altura. Tuve que trepar por todo ese desastre con una computadora en brazos solo para llegar al porche derrumbado que estaba sostenido por pilas de colchones enmohecidos. Adentro, olía a cebolla, olor corporal y desechos. Apenas podía respirar. La basura estaba literalmente desde el piso hasta el techo y había un túnel tallado entre todo eso para llegar a la cocina. Cocina. Un poco más de espacio para caminar, pero no mucho. Había velas encendidas por todas partes, iluminando montones de platos con comida enmohecida y toneladas de insectos por encima. El olor era insoportable. La señora insistía en que su casa estaba un poco desordenada porque alguien de la familia había perdido la vida recientemente. Bueno, por el olor era obvio que todavía no habían encontrado el cuerpo entre toda la basura. Básicamente dejé la computadora y me fui. Mentí diciéndole que no podía instalarla porque no tenían un tomacorriente estándar, realmente no lo tenían. Eran 3 cables saliendo de la pared y no iba a tocar eso. El olor era tan fuerte que conduje hasta una gasolinera Sietz y devolví la comida varias veces en su baño. Luego me quité toda la ropa, la tiré y manejé hasta mi casa para darme varias duchas y cambiarme antes de volver al trabajo. Aún así pude oler ese olor por un día entero y durante semanas en el vehículo de trabajo. ¿Conoces el programa Hoarders? Vi todos los episodios y ni una sola casa se acerca a la que mencioné arriba. Ni una. También tuve una casa con una señora sin dientes con peinado mullet, que dejaba a su boa constrictora suelta por toda la casa sin advertirme. Me persiguió fuera de la casa cuando se enteró de que la agarré, era tan pesada, y la puse en un closet hasta terminar de instalar su computadora. No tuve opción. Encontré a la serpiente mientras estaba en el suelo, debajo de su escritorio conectando cables. Me estaba mirando directamente. Trabajé en mudanzas durante la mayoría de los veranos de la secundaria. Tengo varias historias, desde desalojos terribles, acaparadores hasta criminales con paradero desconocido, pero hubo un desalojo que fue malo y triste a la vez. Recibimos la llamada de un desalojo y fui con 2 compañeros. Era un departamento, no debía llevar mucho tiempo. Entramos al lugar y de inmediato nos golpeó un olor horrible, un olor a quemado espantoso. Un padre y su hijo vivían allí, y hubo algún tipo de incendio en el lugar. Había cosas quemadas por todas partes.
Tuvimos que juntar cualquier cosa que aún pudiera servir y cargarla en el camión. Esa fue la parte mala. La parte triste fue que conocía al hijo del colegio. Era un chico solitario y creo que también lo molestaban. Ese día empezó en pijama sentado en el sillón. Le pedimos por favor que se moviera para poder sacar el sillón quemado y lo hizo. Simplemente bajó hasta su auto y se quedó durmiendo ahí. No lo volví a ver en la escuela después de ese día. Me sentí mal de que él tuviera que verme ahí. Bastante mala era ya la situación en la que estaba. Ver a alguien del colegio limpiando tu casa no debió haber sido nada bueno para él. Yo trabajaba como contratista hace un par de años y recibimos una llamada de alguien que había tenido filtraciones de agua desde el techo durante una semana, así que un compañero y yo fuimos a revisarlo y, efectivamente, el agua estaba goteando del techo. Subimos al departamento de arriba y, Dios, era como nada que hubiera visto antes. Para empezar, era un departamento bastante pequeño, unas 3 habitaciones más la cocina, pero vivía ahí una familia de 8 personas. La familia era de origen africano y recién había llegado a Suecia, les habían dado un departamento y un subsidio, pero aquí viene el problema. Como eran nuevos en una sociedad moderna, tenían muy poco conocimiento de cómo debían hacerse las cosas. De hecho, habían extendido unos 10 metros cuadrados de tierra en el piso de la sala de estar y en el inodoro había platos. Resulta que estaban tratando de cultivar papas en la sala y que intentaron tirar por el inodoro o lavar ahí los platos. Mi pareja trabaja para un hombre que es dueño y alquila unas 600 casas en nuestra ciudad, la mayoría en zonas de bajos ingresos, y tienen que hacer esto unas cuantas veces por semana. Se levantan a las 5 de la mañana y se encuentran con la policía en la casa de la que van a sacar todas las cosas. Esa gente ha tenido al menos 30 días para irse, si no más, pero muchas veces todavía están allí y desde luego no se ponen contentos cuando 2 hombres extraños entran en su casa a las 6 de la mañana con los policías y empiezan a tirar sus cosas a la calle. Ha visto cosas bastante raras, aunque la mayoría son más bien tristes. Una historia que se me queda grabada es una en la que fueron a vaciar una casa y cuando llegaron la casa estaba completamente destruida, agujeros en las paredes, botellas de 40 onzas por todo el piso, agujas, lo que se te ocurra. Resulta que la casa pertenecía a un hombre con discapacidad intelectual de unos 20 y tantos cuya madre había perdido la vida recientemente, así que su tía, que vivía en otro estado, estaba pagando la casa por él. Nunca debería haber vivido solo. Todo fue bien por un tiempo hasta que algunos pandilleros de la zona se dieron cuenta de lo que pasaba, se adueñaron de la casa y lo echaron a la calle a golpes. Este pobre hombre había estado viviendo en el patio trasero, cuando lo dejaban quedarse en el patio, durante unos 6 meses para cuando el desalojo se completó y todo terminó. Como el hombre tiene la capacidad mental de un niño de 10 años, ahora está bajo custodia del Estado, pero cada vez que pienso en esa historia solo me dan ganas de llorar al imaginar a un niño de 10 años solo, y lo asustado y confundido que debe haber estado ese pobre hombre. Trabajo para una empresa de alarmas para el hogar con sede en Toronto y, aunque normalmente no tengo que hacer instalaciones, yo entreno a los instaladores, en esta ocasión sí me tocó. Tenía que hacer una instalación de emergencia en la casa de un cliente en Hamilton porque todos los demás instaladores estaban ocupados. Cuando llegué a la casa del cliente todo parecía muy normal, era un lugar nuevo y la planta baja era bonita, con un gran cine en casa y una pecera grande. El cliente tenía entre 28 y 33 años y parecía bastante amable. Le informé al cliente que necesitaba acceso a su router para instalar una cámara de seguridad en la puerta principal. Me dijo que estaba en el sótano, así que me dirigí a la puerta que llevaba al sótano y, mientras caminaba hacia allí, me dijo: «Debo advertirte, mi sótano es una mazmorra». Sin pensarlo demasiado le dije que estaba bien y seguí bajando. Cuando llegué fue un poco impactante al principio, tenía cosas que nunca había visto antes y he visto mucho en internet. Procedí a instalar el sistema, lo que solo tomó unos minutos. El lugar estaba muy limpio, incluso tenía una estación sanitaria, para accidentes y demás. Él me dejó solo ahí unos minutos, momento en el que tomé algunas fotos. Cuando terminé, el cliente me dijo que yo era la primera persona que iba a la casa por trabajo y no se marchaba de inmediato asustada. Le dije: cada quien con lo suyo, mientras no lo uses mientras estoy aquí no me molesta. Para rematar, cuando me estaba yendo su pareja empezó a bajar las escaleras prácticamente ligera de ropa. Trabajo como oficial de libertad condicional. La mayoría de mis casos son personas con problemas graves de salud mental o consumidores activos de drogas. Estas son algunas de las cosas más memorables que me he encontrado. Una anciana que vivía en un departamento, con un jacuzzi inflable de tamaño real lleno de agua en medio de su sala de estar muy pequeña, rodeado por todos lados de espejos.
Me preocupaba que pudiera ser un problema estructural para el edificio. Un departamento de un hombre muy enfermo, donde todos los muebles estaban de costado y se usaban exclusivamente para bloquear las entradas a las otras habitaciones. Había una pecera que estaba completamente negra y todo el lugar olía a pescado podrido. Un departamento de un hombre cuyo techo interior estaba completamente cubierto de moho negro. Una cobertura del 100%. Apestaba demasiado. Un departamento donde absolutamente todas las superficies estaban llenas de grafitis, todas las ventanas rotas y todas las pertenencias dañadas. Sin alfombra, cocina destruida, una completa aniquilación. Un colchón en el piso de la sala frente a una puerta sin cerradura. Una casa que, al llegar, resultó ser un laboratorio de metanfetamina que se había incendiado varios días antes. Una casa que formaba parte de una disputa de herencia, donde el residente había cerrado físicamente todas las entradas con cadenas pesadas y candados y tenía que salir por una abertura diminuta en una ventana para entrar y salir. Fue especialmente memorable porque claramente tenía un conflicto constante con su vecino, que tenía un césped impecable y había marcado la línea de la propiedad con estacas y una cuerda. Había daños muy extensos en el césped en todo el patio de mi cliente, pero curiosamente no cruzaban la línea marcada de la propiedad. También muchas casas usadas como guaridas de droga y casas de acumuladores, pero sorprendentemente se vuelven rutinarias y aburridas con el tiempo. Probé un detector de humo en una zona rica y elegante. Subo al departamento del último piso. No sabía que el dueño había comprado todo el nivel y lo había convertido en su penthouse, muy discreto desde afuera. Entro y me recibe una empleada, que me lleva hasta la esposa del dueño. El dueño no estaba. Nunca había visto una casa tan hermosa. Pinturas al óleo gigantes, un pasillo de unos 20 metros con una mesa de comedor casi de largo completo. Un espejo extremadamente caro sobre la mesa, recorriendo todo el corredor. Decantadores de cristal, vajilla fina, muebles increíbles estilo principios de 1900, todo el paquete, hasta que llegamos al dormitorio principal. Estoy parado afuera de la puerta mientras la empleada dice espere aquí por favor y va a hablar con la esposa. Echo un vistazo, perdón, tenía que hacerlo, y era una mujer de más de 60 años, borracha, con un cóctel en la mano y un batín de seda como de película, una esposa rica recién despierta, con unos tragos encima y, supongo, Valiums. Sí, está bien, puede entrar dice con un tono arrastrado por el alcohol. Entro y hay taxidermia por todas las paredes, una cama gigantesca donde cabría un harén y una alfombra persa. Me asusté, puse la escalera con cuidado e intenté no dañar nada. Cambié la batería y agradecí, todo listo. Solo una vibra extraña de estar ahí, considerando que nací y crecí en viviendas públicas de bajo nivel económico donde reporté a un dealer drogado que casi desvivió a su esposa y vi a 2 vecinos, en diferentes ocasiones, morir en sus departamentos incendiados. Quizá no sea extraño para otros, pero para mí sí, se sintió como una película. Hace unos años estaba haciendo trabajo voluntario con el municipio, ayudando a la gente a limpiar sus casas después de que el barrio donde vivía se inundara. Una de las casas pertenecía a una pareja china que manejaba la tienda local. Nos pidieron que ayudáramos a retirar la alfombra dañada por el agua en las habitaciones de la planta baja para poder tirarla. Mientras quitábamos la alfombra, nos dimos cuenta de que estaba en una sola pieza y pasaba por debajo de una puerta cerrada hacia un cuarto con llave. Le preguntamos a la señora si quería que la cortáramos en la puerta y dejáramos lo que hubiera dentro del cuarto, o si quería abrirlo y que retiráramos la alfombra también allí. Ella respondió, voy a preguntarle a mi esposo qué hacer. Ese es su cuarto especial. Eso generó miradas nerviosas entre todos. ¿Qué guarda en su cuarto especial un hombre chino de mediana edad que tiene una tienda? Finalmente, la esposa volvió con un juego de llaves y dijo que podíamos retirar la alfombra del cuarto. Abrió la puerta y todos nos juntamos alrededor cuando se abrió para revelar. Un cuarto con alfombra subiendo por las paredes, una bola de espejos en el techo, un escenario en un extremo con un sistema de sonido, un proyector y, en un rincón, la máquina de karaoke más elegante que he visto en mi vida. Un cuarto especial de verdad. Yo instalaba Dish Network, televisión de pago, para ganarme la vida. Estaba instalando para una señora mayor que se quejaba de que el televisor de su hermana siempre mostraba lo mismo que el de ella. Tenía una orden de instalación para 2 televisores, así que pensé que todo estaría bien. Terminé la instalación y estaba demostrando cómo funcionaba el sistema cuando ella miró un espejo de cuerpo entero y se quejó de que el televisor de su hermana seguía mostrando lo mismo. Me fui de ahí lo más rápido que pude y dejé notas en la cuenta por si llamaba. Cuando estaba en la universidad trabajé como repartidor de pizza para una pequeña pizzería local en una zona muy exclusiva.
Vi cosas raras y también algunas interesantes, pero esta historia destaca. Ocurrió a lo largo de un par de semanas. Cuando no estaba haciendo entregas, los repartidores atendíamos los teléfonos para tomar pedidos. Recibí un pedido de un hombre obviamente borracho. Pasan unos días y recibo otro pedido del mismo tipo, otra vez borracho. Unos días después llego al trabajo y hay un mensaje pegado junto a los teléfonos diciendo que no aceptáramos pedidos de la dirección de ese hombre borracho. Había pagado pizzas con cheques sin fondos. Vuelve a llamar, ebrio. Le digo que no podemos tomar su pedido por los cheques rebotados. Me ruega, y suena como si llorara. Le digo que está bien si paga en efectivo y dice que sí. Envían a otro repartidor con la pizza y la instrucción de aceptar solo efectivo. Unos 20 minutos después el repartidor llama diciendo que el hombre no tiene dinero. Quiere que el repartidor lo lleve a un cajero y le digo que regrese. Cuando vuelve está casi llorando. El tipo daba lástima. Estaba destruido de borracho y había botellas por toda su hermosa casa. Puse la pizza encima del horno, porque al final del turno podíamos comer las pizzas rechazadas. El tipo vuelve a llamar. Está llorando, suplicando comida. Le digo que no puedo hacer nada. Dice que no ha comido en quién sabe cuánto tiempo. Otra vez cedo y le digo que le llevaré la pizza después del turno si nadie la quiere. Unas horas después la pizza sigue allí, así que la llevo a su casa. Toco la puerta, escucho ruido dentro pero nadie contesta. Cuando estoy por irme, abre la puerta e insiste en que pase. Intento negarme. Solo quería dejarle la comida e irme, pero él insiste en que quiere pagarme. Caminamos a la cocina y debe haber 100 botellas vacías de vodka. Se sirve otro vodka y agarra su chequera. Me ofrece un trago y le digo que no. Se disculpa por haber respondido así a la puerta. Dice que han estado yendo trabajadoras cariñosas y le han robado cosas. Mientras escribe el cheque estamos charlando un poco. No recuerdo cómo, pero trato de decirle que necesita ayuda, rehabilitación. De repente golpean la puerta y él se pone muy asustado y me manda callar. Dice que probablemente sea una trabajadora que vuelve a robarle. La puerta se abre y entra una mujer. Yo me asusto pensando que es una persona peligrosa. Ella también se sorprende de verme. Es su esposa. Me pregunta quién diablo soy, y le digo que solo soy el repartidor de pizza. Cuando aclaramos todo, ella sigue un poco desconfiada pero amable. Me cuenta la triste historia del tipo. Él había recaído, así que ella se fue y está al tanto de las mujeres que brindan sus servicios, y le congeló el dinero. Ella me escribe un cheque personal por la pizza con una propina generosa, que cobré y, después de darle a la pizzería su parte, dividí la propina con el otro repartidor, unos $10 cada uno. Pasaron unos días más. Estoy de vuelta en el trabajo y el jefe me entrega una carta. Era de la esposa, agradeciéndole a mi jefe. Mi amabilidad convenció a su esposo de volver a rehabilitación. Mi jefe me preguntó qué estaba pensando, que no era asunto mío involucrarme. Luego de eso me despidieron. Soy dueño y opero mi propia empresa de ventilación y aire acondicionado, y esa experiencia combinada con haber trabajado para otros contratistas más grandes durante más de 10 años me ha llevado a trabajar en miles de casas, haciendo servicio y ventas en un área de trabajo enorme. He estado en hogares que van desde mansiones multimillonarias donde ni siquiera conozco al dueño porque quiere privacidad, hasta casas prefabricadas donde podría haber habido un laboratorio de metanfetamina en una habitación del fondo. Lo más inquietante me pasó cuando tenía poco más de 20 años, recién empezaba en el oficio. Llegué a una casa prefabricada aislada en el campo, con ventanas tapiadas y sin escaleras en el porche. Pensando que estaba en la dirección equivocada, ya estaba por irme cuando un hombre de unos 30 años, muy grande, salió corriendo gritando que sí estaba en el lugar correcto. Entro a la casa y me golpea un olor pútrido. La casa no estaba sucia, pero sí tan llena de cosas que rozaba el nivel de acumulación. Mientras yo trabajaba en la calefacción, el tipo jugaba Call of Duty en una pantalla gigante de más de 1,5 metros, con el volumen y los graves al máximo en un sistema de sonido envolvente. Estaba tan metido en el juego que gritaba a la tele como si estuviera en combate real. Cuando termino de diagnosticar el problema, voy a la sala y él me mira como si se hubiera olvidado de que yo estaba ahí, con una expresión de susto. Le digo si puedo hablar un minuto para explicarle el presupuesto. Se acerca y, mientras le explico lo que hay que hacer, es como hablarle a una pared, no hay nada en sus ojos. Cuando termino se queda mirándome en un silencio larguísimo y muy incómodo. Le hago un gesto como de ¿todo bien? Al final reacciona y me da una tarjeta. Le digo que haré las reparaciones y luego ajustamos el pago. Él asiente, vuelve al sillón y sube el volumen del juego otra vez. Termino el trabajo y vuelvo con la factura. Esta vez se levanta sobresaltado y grita, ¿qué carajos? No puedes aparecerte así detrás de mí. Me disculpo y le digo que ya terminé. Firma la factura, le doy su copia.
Luego se disculpa por alterarse y cambia a un modo más normal, contándome que es un veterano de guerra de Medio Oriente con PTSD y que a veces se pone nervioso. Me dice que vive ahí solo, con muy poco contacto humano, y que soy la primera persona que ve en mucho tiempo. Empieza a contarme más de su vida y puedo notar que realmente está disfrutando tener a alguien con quien hablar, así que me quedo conversando un poco. Al rato saca una bolsa de marihuana y dice que usa cannabis medicinal para aliviarse. Me pregunta si quiero fumar con él, pero me niego educadamente porque estoy trabajando, tengo que manejar, etc. Él se molesta un poco, pero le agradezco y le digo que ya debería irme. Me pide que me quede un minuto más y, sintiendo lástima por él, accedo. Aquí es donde la cosa se pone rara. El tipo fuma un par de pipas mientras mantiene una conversación más o menos normal, pero de repente empieza a hablar de cómo su esposa, su familia y sus amigos lo han abandonado, y cuánto los odia por eso. Sintiéndome mal por él, trato de cambiar de tema para sacarlo de ese lugar tan oscuro. Ya está muy drogado y, de repente, vuelve esa mirada vacía en sus ojos. Se queda callado, solo mirándome fijo. Me empiezo a inquietar y le digo que debería irme. Entonces dice algo como veo cosas, hermano. Yo respondo, ¿cómo qué? Y él, seres, figuras. Me observan todo el tiempo y me hacen la vida un infierno. Sin saber qué decir, le pregunto si consulta a un profesional. Él responde, lo intenté, pero dicen que el problema soy yo, cuando sé que no soy yo, son ellos, los seres. Están por todas partes. Aquí mismo, ahora. Le digo que no, que solo estamos él y yo, que todo está bien. Él contesta, ¿no los ves? ¿En serio no los ves? Yo le digo que no, que solo estamos nosotros dos. Entonces se enfurece y dice que soy igual que los demás, diciéndole que el loco es él y queriendo medicarlo en vez de escucharlo. Ya preocupado, trato de tranquilizarlo. Me acerco a la puerta y le digo que debo irme. Él se levanta de golpe y se queja de que lo voy a dejar ahí, solo, para morir. Me siento entre amenazado y triste por él, así que intento calmarlo. Me sigue hasta la puerta, divagando sobre los seres y como todos están en su contra. Veo un pequeño arsenal de armas junto a la puerta y entro en modo pánico pensando que podría hacer algo peligroso. Me sigue afuera. Intento darle la mano para despedirme, pero él empieza a caminar hacia mi costado como si quisiera ponerse detrás mío. Yo le digo ¿qué diablos estás haciendo? Él sigue hablando incoherencias. Entonces, sin dudar, voy directo a mi camioneta para largarme. Él viene detrás caminando rápido, todavía divagando y mirándome fijamente mientras subo y retrocedo lo más rápido posible. Al alejarme, lo veo parado ahí, con cara de completamente desquiciado. Esto pasó hace unos 8 años, así que algunos detalles están borrosos, pero fue una de las experiencias más inquietantes que he tenido. Solo hubo un momento breve en que sentí que estábamos comunicándonos como dos personas normales, y después de que se drogó muchísimo fue cuando perdió contacto con la realidad. Además de inquietante, fue triste. Aún me siento mal por él y espero que haya encontrado alivio y felicidad. Avisé a mi oficina para que notificaran a las autoridades correspondientes y, según entiendo, realizaron un control de bienestar, aunque no sé en qué terminó. Algo es seguro. Alguien con una combinación de PTSD severo, depresión y probablemente esquizofrenia definitivamente no debería consumir cannabis. Yo consumo cannabis con regularidad y agradezco enormemente no haber fumado con él, porque no habría podido manejar esa situación estando drogado. Así que sí, la historia terminó siendo más larga de lo que pensaba. Me han pasado muchas cosas raras trabajando en casas ajenas, pero esta se quedó grabada en mi memoria.